Los grandes fracasos. Para algunas personas la palabra fracaso es muy fuerte, sobre todo cuando hablamos del mundial. Como que le tienen miedo a esa definición. Yo me quiero ceñir al diccionario. El diccionario dice que un fracaso es cualquier resultado adverso en una cosa que se esperaba que sucediese bien. O sea, cuando tenías ilusión, cuando estabas confiado en que las cosas te iban a salir genial, pero luego llega el momento de la verdad y pasa todo lo contrario. Eso es un fracaso, y Qatar 2022 ha estado lleno a full de fracasos. Vamos a repasar todos los grandes fracasos de este mundial encarnados en diversas selecciones. ¿Sabes lo que se siente tener el mundial en la mano? Con OneFootball lo sabrás. ¿Cómo? OneFootball. Si hay un momento para tener toda la información del torneo más importante del mundo, es ahora. Acceso a las noticias de última hora en tiempo real, alineaciones, seguir los sucesos más importantes de los partidos en vivo, los puntos, todo lo que necesitas para que no te pierdas de nada. Disponible para Android y iOS. El link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Comenzando por el que para mí es el más grande fracaso de todos, porque según las estadísticas, los datos, los analistas, las probabilidades, si había una selección que arrancaba este mundial como la favorita para ganarlo, era Brasil. ¿Y qué pasó con Brasil? Eliminados en cuartos de final por Croacia. ¿Cómo? En penales. Y lo menciono primero porque creo que no hay ninguna duda en que la eliminación de Brasil, sin siquiera haber podido pisar la semifinal, cuando todos esperaban que eran los favoritos de Sudamérica para llegar hasta el último partido y pelear por la Copa, es de lejos el fracaso más sonado de todo el mundial. Y no lo digo para hacer sentir mal a los brasileños, sino porque es lo que pasó. La selección con los mejores jugadores. Nos cansamos de decir que se podían armar hasta 2 o 3 equipos ellos solitos, eliminados por una selección de Europa que ni siquiera es de las más grandes. La caída de Brasil no hace más que demarcar un problema que la selección brasileña ya venía arrastrando desde hace 2 décadas mínimo: la ausencia de referentes en un equipo plagado de estrellas y plagado de talento. Y hablo de referentes que sean capaces de levantarte a un plantel en la peor situación. Brasil jamás supo cómo darle la vuelta a un momento adverso contra Croacia. No estuvieron preparados para una tanda de penales, casi como si ni la hubieran practicado. El típico equipo acostumbrado a que las cosas siempre le salgan bien, y cuando le salen mal, se desesperan y se van. Eso le pasó a Brasil contra Croacia, y eso ha definido los fracasos de Brasil en el Mundial. La selección más grande de la historia del fútbol, el país conocido mundialmente como el país del fútbol, con los mejores jugadores, los mejores talentos, cayó una vez más porque creo que se ha quedado fuera de lo que la gente conoce como fútbol moderno. Pero si hablamos de fracasos, no se crean que solamente en Sudamérica ha pasado, ¿eh? En Europa han habido fracasos para regalar en este mundial. Mira nada más el más grande de todos: Alemania. La selección alemana, desde que ganó la Copa del Mundo en 2014, desapareció de la faz de la tierra. Solamente ganaron la Copa Confederaciones contra Chile hace varios años. Desde entonces, Alemania es un cero a la izquierda a nivel selecciones. No pasan la fase de grupos del Mundial. Pierden contra selecciones que en otros tiempos golearían 5-6-0 simplemente con la conocida mentalidad alemana. Dicha mentalidad siempre se ha mencionado un montón de veces, pero que parece que está ausente de la selección alemana, por muy increíble que parezca. Una selección sin garra, sin actitud, sin intensidad, sin mentalidad. Algunos dicen que el gran problema era que se mantenga Joachim Löw como el entrenador de Alemania. Bueno, se fue, iniciaron un proceso nuevo con Hansi Flick, entrenador multicampeón con el Bayern Múnich, con muchos jugadores del Bayern Múnich. ¿Y cuál fue el resultado? Eliminados por Japón en la fase de grupos. ¿Saben qué es lo que ha pasado con Alemania? Desde que ganaron ese mundial gracias a un gol de Götze, se han dormido en sus propios laureles creyendo que simplemente por el peso de su camiseta y por el peso de su historia iban a poder seguir compitiendo. En Alemania no se trabaja mal, tienen estadios, dinero, jugadores profesionales buenos, una buena liga. ¿Qué es lo que les está fallando entonces? ¿Recuerdan quién eliminó a Alemania en 2018?
Una selección asiática, Corea del Sur. ¿Quién los eliminó ahora? Japón, otra selección asiática. Yo creo que aquí la cosa está más en que sí, Alemania se ha quedado estancada en el tiempo desde 2014 hasta aquí. Pero que la otra confederación, la Confederación Asiática, algunos equipos se han acercado peligrosamente a ellos. Partidos que antes Alemania te los ganaba facilito, ahora ya no lo hace. Además de que la generación de futbolistas alemanes no es mala, pero no tiene nada que ver con la generación de 2014. Hay buenos futbolistas, pero la mayoría no son jugadores que colocarías en una lista de los 20 mejores del mundo. Tal vez solo Neuer y Kimmich podrían entrar por ahí. El resto son buenos, pero no son los mejores del mundo en su posición, no como antes. Mira que convocaron hasta a Götze, que no es ni la sombra de lo que fue antes, habiendo marcado solo 2 goles en toda la temporada. ¿Por qué? Porque no había más. Y todavía hay más fracasos para ver. España. La selección española que sigue jugando a lo mismo de hace 12 años. Mucha gente se pregunta si el fútbol ha cambiado, el fútbol se ha modernizado en tan poco tiempo. Y la verdad es que sí. No digo que el fútbol ofensivo haya quedado desfasado. Podemos ver, ¿no? Semifinales, los 4 equipos que llegaron hasta ahí, ninguno era un equipo ofensivo. Y España históricamente no es que lo haya sido tampoco. A España nosotros la asociamos con la posesión, con el pase por el Mundial de 2010 y por el Barcelona. Pero antes de eso, España siempre fue conocida como la Furia Roja. ¿Saben por qué le decían así? Porque era una selección que iba para adelante, al pelotazo, a la heroica, a la garra. Más parecido al Atlético de Madrid que al Barcelona. Pero fue por esa generación del Barça que ahora todos asociamos a España con el pase, con la posesión. Y fue eso lo que selló su final y cavó su tumba en los últimos 2 mundiales. A España la han eliminado de Rusia 2018 y de Qatar 2022 exactamente igual, dando 1000 pases a los costados contra un equipo que les plantó el autobús. Eso le viene pasando a España desde siempre. Y yo creo que aquí sí se puede ser un poquito injusto, tal vez echándole toda la culpa al modelo de juego español que ha quedado un poco desfasado. En poco tiempo sí, es un problema, pero también está el problema de la ausencia de jugadores. No para aplicar el modelo de juego, que yo creo que España los tiene. La mayoría son jóvenes promesas, sino que esta selección española no tenía ningún futbolista que te rompe el molde, que te ofrezca algo diferente, que encare, que gambetee. El único creo que era Ansu Fati por ahí, pero está medio lesionado el pobre chico. Los otros, Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo, son todos jugadores iguales, de toque, con más táctica que técnica, para regatear, gambetear jugadores. España no tiene eso, no tiene un futbolista que cuando las cosas van mal, te saque un gol de la nada. ¿Saben quién era ese futbolista en España en 2010 cuando salieron campeones del mundo? David Villa. Esa selección española también tenía estos problemas, tenía los problemas contra selecciones que les plantaban el autobús. Mira nada más el partido que se jugaron contra Paraguay. Estaba pasándoles igual que contra Marruecos. Pero en el momento en el que más lo necesitabas, aparecía una figura individual que te salvaba el partido. A veces era David Villa, a veces era Casillas en una tanda de penales o en un 1 contra 1, o a veces era Iniesta, o Pedro, o futbolistas de este perfil, capaces de desequilibrar individualmente. España ya no tiene ninguno. No hay, se acabaron. Y con eso España se volvió la selección más predecible del mundo. Y por eso los eliminó Marruecos. Pero no son los únicos que se llevaron la gran sorpresa marroquí de cara. También le pasó lo mismo a Portugal, En la siguiente fase, no fue un fracaso tan grande como el de España, pero también fue un fracaso porque Portugal venía de golear 6-1 a Suiza y de ponerse al frente de toda Europa como la gran candidata para llegar a la final. ¿Y qué pasó luego? Marruecos, autobús y a casa Portugal. Cristiano Ronaldo y los grandes problemas internos que surgieron en la selección portuguesa, no desde la propia selección, sino desde fuera. Toda la presión que se ejerció sobre este grupo, la presión sobre el entrenador para que ponga a Cristiano cuando claramente Cristiano no está bien, la inseguridad que se generó en la plantilla y la obvia ausencia de experiencia en situaciones como esta en una selección como Portugal. La camiseta portuguesa la verdad no pesa mucho, no es histórica. Tienen jugadores de equipo grande, pero no tienen la historia de un equipo grande. Y en un mundial eso también pesa. ¿Y saben qué equipo grande de verdad lleva ya varios años pasando desapercibido y esta vez tuvo una de sus peores actuaciones? Uruguay. Los uruguayos eliminados en la fase de grupos por Corea del Sur. ¿Y saben qué es lo más triste de Uruguay? Que yo creo que tenían la capacidad para pasar la fase de grupos si no hubieran sido tan mezquinos desde el planteamiento del entrenador, si no hubieran salido con tanto miedo
miedo, tanto pavor al resultado, a los puntos, y se hubieran arriesgado un poquito más. ¿Saben quién sí se arriesgó? Corea del Sur. Ellos se arriesgaron y pasaron. Uruguay no se arriesgó nunca. Mandó los equipos más conservadores posibles y terminaron pagándolo caro. Diego Alonso se dio cuenta muy tarde de los errores que estaba cometiendo cuando ya están en la última fecha y Uruguay ya no depende de sí misma. Después de Brasil, el segundo gran fracaso de Conmebol en el Mundial. Y si hablamos de problemas internos, a Bélgica no le gana a nadie. Una selección donde todo el mundo está peleado con todo el mundo, donde hay dos bandos, los jugadores no se podían ni ver, y luego la gente se pregunta, ¿qué pasa con Bélgica? ¿Por qué juegan tan mal? Y es que estos chicos se nota que no son equipo ni aunque los obligues. Ni aunque les pagues van a jugar como un equipo jamás. La generación dorada de Bélgica se fue. ¿Dónde? En la fase de grupos eliminada por un equipo de verdad, Marruecos. Marruecos sí jugaba como equipo. Bélgica jugaba como un conjunto de individualidades extrañas, junto con una buena dosis de frío en el pecho, y un entrenador como Roberto Martínez, que desde 2018 hasta aquí no hizo evolucionar esta selección de Bélgica nada. Al contrario, ahora juegan peor. Por ahí pudimos mencionar algunos más, como la eliminación de México en fase de grupos, Holanda perdiendo cuartos de final contra Argentina, o Inglaterra, una vez más, pecheándole en el momento menos indicado. Pero creo que no son fracasos tan grandes como los que les mencioné antes. Y recuerden que por cada fracaso también hay una sorpresa, una ilusión, y de eso hablaremos luego.